Ha sido lo peor que me ha pasado eso, que yo sentí que no iba a salir de ahí. Lloré, lo primero que se me pasó por mi mente fueron mis hijos. Over the last year, more than 500,000 people have crossed the Darien Gap, a swampy jungle between Colombia and Panama, on their journey north, often to the United States. Migrants from all over the world risk their lives in this difficult terrain, where they're exposed to unchecked abuses by criminal groups and receive little protection. Emigré de Venezuela, ¿por qué? Por la situación del país. Yo trabajo tanto y tanto y tanto y tanto, porque no me alcanzan las cosas para mi hija y decidí emigrar a Ecuador. Me vine con mi hermano que tenía creo que 17 años y yo 21 más o menos. Y nos fuimos caminando desde Cúcuta hasta Ecuador 12 días, nosotros dos solitos. Cuando yo llego a Ecuador, el mismo día que llegué, el mismo día empecé a trabajar. Pero totalmente ilegal en Ecuador. Me traigo a mi mamá, a mi familia. Many people crossing the Darien Gap often try to rebuild their lives in South America before risking everything at the crossing. But their lack of legal documentation status and formal employment, as well as insecurity and discrimination, drives them out. En Ecuador ahora ya es diferente, ahora ya hay mucho sicariato, hay mucho robo, hay vaina. También porque estaba en una relación, ¿verdad? Se tornó la relación muy mala, ¿me entiendes? O sea, era una falta de respeto. Estoy trabajando, él me vigilaba. Después que le puse la orden de alejamiento que me quiso matar, los 3 días decidí venirme acá. Mi mejor amigo me había escrito días antes y me dice, María, vámonos por el Darien, que no sé qué. Yo le digo, mira, marico, no me da miedo. Yo sabía que la gente se moría bastante. Hundreds of thousands of migrants and asylum seekers are fleeing human rights crisis in the Americas, while many are also escaping poverty and seeking safety. The U.S. has promoted restrictions on movement in the region, pushing more and more people into this dangerous route. Yo crucé en septiembre del 2022. Nosotros antes de meterlo ahí, nosotros nos habíamos informado de qué ruta, por dónde. Llegamos y dijimos, mira, nos vamos a meter por esta ruta porque no tenemos tanto dinero como piden para meterte por Acandí. Nos vamos a meter por la bandera, pagamos el dinero y entramos. 7 días. Uno ve personas muertas, ve animales, como los lobos. Se escucha en la noche, tú tienes que echarle criolina alrededor de la carpa para que no te lleguen las serpientes. La lluvia es devastadora. Estás mojado. La carpa está mojada, tu ropa está mojada, te mueres de frío. Las botas están mojadas, no te puedes quitar la bota porque te puede picar algo. Y más adelante tú vas caminando y tú vas viendo. El olor a mortecina es demasiado fuerte. During their days-long walk across the gap, migrants of all nationalities frequently experience robbery and serious abuses, including sexual assault. Bueno, a nosotros no nos robaron otras personas, sí, pero sí nos quitaron plata. En cada campamento cuando salías tenías que dar una plata y si no los tienes te dejan allí y te hacen la vida de cuadrito. Todo es una mafia, pues. Nos quedamos sin agua 2 días, que ya íbamos llegando al lugar y yo me arrodillo, pues. Y le digo a mi mejor amigo, marico, yo no avanzo. Si tú sales de aquí, dile a mi mamá y a mis hijos que los amo y todo, pero yo no puedo. A lack of safe pathways is pushing more and more migrants to cross the Darien Gap. Between January and September 2023, a record of 400,000 people, including more than 80,000 children, crossed. Even after successfully crossing the Darien Gap, the rest of the journey doesn't come without risk, especially in countries like Guatemala and Mexico. México ha sido como que lo peor que me ha pasado aparte de la selva. Nosotros llegamos a Tapachula como todo el mundo llega. Nos agarró migración. Nos dejó detenidos unos 3, 4 días sin comunicarnos y bueno, porque es la primera vez. De ahí me quedé trabajando un mes completo en México. Trabajaba en un restaurante una taquería.
Entraba a las 7 de la mañana, salía a las 2 de la mañana. 7 de la mañana, 2 de la mañana, 7 de la mañana, 2 de la mañana. O sea, era horrible. Y te pagaban 150 pesos y yo pagaba 100 por noche. O sea, no nos quedaba para nada. In 2022, the U.S. established a humanitarian parole program that allows qualifying individuals from certain nationalities, like Venezuelans, to enter the U.S. Maria eventually obtained it, but many who don't qualify are pushed into dangerous crossings. Por la situación que estaba pasando ahorita en Ecuador, habían robado la casa al lado de mi mamá, habían violado a la persona, a la señora, eso me asustó. Yo tengo una niña de 5 años, tengo un niño de 2 años. Yo no voy a querer que pasen por eso. Tuve el valor y el sacrificio de hacer dinero para que ellos pudieran venirse acá. Maria's mother, along with her 2 children and her brother, left Ecuador on August 30th, 2023, and started their journey to the U.S. Ellos se metieron por Acandí, que es la ruta más corta. Claro, yo no dormía. Yo les mandaba mensajes a cada rato, mira dónde están, qué están haciendo, que no respondían porque no tienen señal. A ellos sí lo robaron. Le robaron los bolsos, tenían el dinero, los teléfonos, la partida de nacimiento de mis hijos, todo. Yo les mandé a ellos $3,000. Y le robaron 1,000 y pico en la selva cuando se llevaron los bolsos. De verdad que fue angustia total. Mami, ya yo le mandé la plata al chico, el chico ya depositó. Estoy con la muchacha que me mandó los contactos, ¿recuerdas? Entonces, para que cuando te vayas a mover y si llegas a la frontera de Guatemala, llames a la señora Mercedes para que te guarden el puesto ahí en el refugio y vaina. Aquí la vida no es fácil, aquí todo se paga, aquí no es que tú vas a durar un mes de arriendo sin pagar y te van a dejar, no te botan. Yo no trabajaba 1 hora, 2, 4 horas, no, yo trabajaba 12, 14 horas en un día para hacer ese dinero, para que ellos estuvieran conmigo. He hecho préstamos y vainas en el banco y eso, pues puedes seguir avanzando. ¿Sabes? Porque mis hijos para mí son mi vida. Oh, mami, yo también te amo y te quiero. Te quiero. By November 1st, 2023, Maria's family was still in Mexico waiting for an immigration appointment to apply for asylum at a U.S. border crossing. Whether seeking international protection or economic opportunities, asylum seekers and migrants deserve a safe, orderly, and dignified path. They are all entitled to basic safety and respect for their human rights during their journey.